Vamos con el ex procurador Antonio Maldonado, si te parece, Fátima. Sí, por favor. Antonio Maldonado, muy buenos días y gracias por atendernos. Muy buenos días, Cristian. Buenos días, Fátima. Me gusta saludarlos. A sus órdenes. No, el gusto es nuestro. Doctor Maldonado, a ver, la primera pregunta que yo le quería hacer es, antes de entrar de lleno a esta última denuncia, yo quería que me cuente, en base a su experiencia, cómo ve lo que está ocurriendo al interior del Ministerio Público. ¿Fue lo correcto la decisión de Zoraida Ábalos de decirle al equipo Lavajato que ellos no investiguen al presidente Vizcarra? ¿O finalmente no le ha dicho eso, sino le ha dicho, yo no te voy a dar todo lo que hay en distintas carpetas de distintos fiscales para que solamente tú lo manejes? Y luego lo que se conoció ayer también, que Germán Juárez decide abrir investigación. ¿Qué está pasando en la Fiscalía? ¿Hay alguien que esté en lo correcto y alguien que no? ¿Cómo ve ese tema, doctor, por favor? Mire, le respondo, Cristian, con el lente de la historia, recordando que en muchas ocasiones, desde que existe el Ministerio Público como institución autónoma, diversos fiscales de la nación se han prestado a situaciones muy lamentables y que han generado impunidad. Recuerdo a un fiscal de la nación presente al día siguiente de la masacre del Frontón. Recuerdo a otro fiscal de la nación en estrecha relación con militares que gobernaban en las zonas de emergencia cometiendo las más bárbaras violaciones de derechos humanos. Recuerdo otro fiscal de la nación totalmente aliado con graves actos de corrupción, como el caso de la investigación, recuerda usted tal vez, de los penales que involucró un ministro de Justicia del gobierno de Belaúnde. Bajo esa óptica, y hace poco, ¿no? Hace un par de años, este fiscal de la nación involucrado con redes criminales regionales, en fin. Digamos, bajo esa óptica que intenta una mirada amplia, yo no veo una decisión motivada por favorecer algún tipo de impunidad. Veo una decisión administrativa que puede evidentemente traer consecuencias positivas o negativas para la investigación de esos hechos que están ustedes comentando, pero no la veo desde el lado de que sea un intento de parte del despacho de la Fiscal de la Nación de generar algún tipo de impunidad. Recordemos que acá han habido casos muy lamentables y todavía existen lamentables demoras, por ejemplo, en el caso de los Humala y Heredia. Hasta el día de hoy, hasta donde tengo entendido, no hay ni siquiera la posibilidad de pasar a la acusación o al juicio oral. Ya saliendo del equipo especial Avellato, yéndonos a otros fiscales, lamentable situación de este señor que murió en la prisión habiendo pasado muchos años, a pesar de los graves crímenes que se le imputaban, el señor Peter Ferrari, ¿no? Pero eso no es correcto desde el punto de vista de un sistema penal garantista. Entonces, digamos, bajo esas ópticas mi respuesta sería esa. Veo una decisión que seguramente traerá consecuencias, pero me parece que no es perversa, no es dolosa, no está orientada desde la impunidad. Ok, porque, perdón Fátima, una más para hacerte la palabra, porque claro, muchos medios lo han puesto como que prácticamente esto automáticamente califica como una impunidad que le quiere otorgar la fiscal de la Nación al presidente Martín Vizcarra, pero justamente para aclarar, porque yo también iba en esa línea con usted, doctor, ¿qué es exactamente lo que le pedía Rafael Vela en esa carta? ¿No le pedía acaso que ellos sean los únicos fiscales que puedan tener todo lo actuado respecto del presidente Martín Vizcarra? Y si es que eso no era justamente ir en contra, porque entiendo que Moquegua continúa con su investigación, la Fiscalía Anticorrupción va a seguir con su investigación, incluso Germán Juárez puede seguir investigando respecto de las declaraciones de estos aspirantes a colaboradores respecto del presidente Martín Vizcarra. ¿Era correcto? Es decir, lo que le pedía era que solamente ellos tengan el caso de todo lo involucrado a Martín Vizcarra. Bueno, hay criterios, sobre todo si partimos ahora ya desde un enfoque diferente, ¿no? Desde el enfoque de los criterios para orientar la colaboración eficaz, porque acá hay, como sabemos, varias colaboraciones eficaces en procesos, en diferentes procesos, ¿no? Y los criterios que establece el ordenamiento procesal penal vigente son criterios, en principio, de gravedad del delito y, en segundo lugar, alternativamente, de antigüedad del delito. Entonces, hay criterios, y yo no sé si esos criterios técnicos procesales han sido observados por la Fiscal de la Nación, pero en todo caso también hay que recordar que muchas veces
la desorganización interna en el Ministerio Público es muy seria. Ya ni siquiera para hablar de la crisis gravísima que hubo dentro de la Junta de Fiscales Supremos, con tendencias respecto de la persecución del delito diferentes y contrapuestas, incluso con el propósito de la propia institución del Ministerio Público, sino hablando de la propia desorganización, el caos que hay ahí, ¿no? Por eso lo hemos visto hace poco, un asunto medio telenovelesco en estos casos que se investigan por los cuyos blancos del puerto, donde un fiscal desautorizaba a otra fiscal, duplicidad de investigaciones, en fin. Y eso lo hemos visto también, incluso de alguna manera, bueno, no totalmente imputable al Ministerio Público, pero en parte a los diferentes momentos en que los hechos se vinculaban con la vigencia de ordenamiento procesal. Eso hemos visto en los casos de Coteva y en el caso de Odebrecht, del presidente Toledo, llevando a la triste situación que había un fiscal que investigaba a Coteva y otro fiscal que investigaba a Odebrecht, cuando los hechos eran los mismos. Entonces, evidentemente hay una situación allí en el Ministerio Público que yo creo es un riesgo para su eficacia, ¿no? Para la eficacia del ejercicio de la acción penal. Sí, por eso es importante la aclaración para comprender si es sostenible que sean dos fiscales los que se encargan de una indagación donde se involucra el presidente de la República. Por lo que se ha dicho es que el doctor Juárez Atoche va a seguir teniendo las colaboraciones y los trabajos con esta, pero tendrá que derivar la información al fiscal Chirre. ¿Esto es sostenible en el tiempo? ¿Cómo finalmente se va a terminar llegando a una etapa de, preparatoria, luego acusación? Lo que yo entiendo, la información que tengo es que Juárez Atoche investiga los casos más vinculados, más cercanos a lo que se conoce Club de la Construcción. Sí. Y el otro fiscal investiga otro caso. Pero estamos hablando corrupción, sí, de dos intervenciones diferentes, de dos sistemas de investigación anticorrupción. Es decir, esto es más, por así decirlo, el sistema más general, que tiene este otro caso no vinculado al Club de la Construcción, ahorita no recuerdo el nombre del caso ese, y Juárez Atoche, que forma parte de un grupo especial dentro de los fiscales anticorrupción. Entonces, es una línea muy tenue, muy sutil. Yo, por seriedad, no me atrevería a decir esto es porque la fiscal de la Nación está queriendo favorecer al presidente de la República. No lo vería así. Ya le digo, además desde una mirada histórica, donde sí he visto casos donde los fiscales de la Nación han prestado al Ministerio Público a un papel lamentable y vergonzoso, ¿no? De acuerdo. Solo una última para también entender lo siguiente. El pago del que se habla habría sido después de un mes ya en el cargo como vicepresidente, señor Martín Vizcarra. ¿Cómo afecta, digamos, la posibilidad de avanzar en la investigación? ¿Se tiene que aplicar también este artículo de la Constitución que no permite generar acusación o nos vamos al inicio de los hechos? Mire, la decisión del fiscal Juárez Atoche es correcta, la decisión que conocemos ahora, ¿verdad? Que ha comunicado al fiscal Vela que ha iniciado investigación preparatoria, ¿no? Eso es correcto porque en realidad la información que no se investigue, como dice el aforisma, es la verdad que huye. O sea, si no se investiga ahora, los datos desaparecen. Entonces, es correcto investigar. Ahora, el tema de la responsabilidad del presidente de cara a los preceptos constitucionales. Yo acá veo una gran inconsecuencia de quienes se rasgan las vestiduras cuando se habla de reforma de la Constitución y se dicen que la Constitución del 93 es intocable y no se puede modificar, etcétera, etcétera, pero se olvidan que el artículo 117, que es de la Constitución vigente, que es el que brinda este tipo de protección al presidente actual, pero que fue pensada para brindar esa protección al presidente que se suponía iba a durar eternamente en el poder, Fujimori, ahora les cuesta, o sea, por un lado, no se puede reformar la Constitución, pero de otro lado critican al 117. Por fin, yo no entiendo. De acuerdo. O sea, la Constitución, de acuerdo. La responsabilidad del presidente tiene que pasar por principios de transparencia, rendición de cuentas, y el 117 no lo permite. Y así declarar la Correcto. Muy bien. Toda esa reforma habría que cambiarla, no hay nada inamovible, habría que hacer justamente las reformas siguiendo la propia Constitución. Antonio Maldonado, un placer como siempre, gracias.